¿Qué tal chicos y chicas? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer otro ejercicio acerca de cantidad de movimiento angular. Esta vez vamos a hacerlo para el caso de volúmenes de control que están girando alrededor de un eje. Como es el caso de los aspersores, como es el caso, digamos, de turbinas Pelton y de ese tipo de eh, dispositivos mecánicos que pueden girar alrededor de un eje. Entonces, comenzamos con el aspersor horizontal para jardín mostrado en la siguiente figura. Recibe un caudal de agua de 4 galones por minuto, introducido verticalmente a través del centro. Determine, letra A, el torque de frenado necesario para evitar que los brazos roten. Letra B, la velocidad de rotación en revoluciones por minuto si no existe torque de frenado. Entonces, lo primero que vamos a utilizar para esto es el caudal. Vamos a ver que en mi ejercicio tenemos un caudal que son 4 galones por minuto. Esto hay que transformarlo a pies cúbicos por segundo debido a que esto está en el sistema inglés. Entonces, un pie cúbico por segundo son 448 galones por minuto. ¿Ok? Entonces, 448 galones por minuto es igual a un pie cúbico. A veces, tal vez, en alguno de los ejercicios te den el caudal como GPM. GPM quiere decir también galones por minuto, que es lo mismo que está acá. Entonces, calculamos cuánto es el caudal que entra a este rociador. Si la 4 entre 448 son 8,928, 8.928 por 10 a la menos 3 pies cúbicos por segundo. Entonces, tenemos ahí el caudal que entra desde la parte inferior y se divide en dos brazos. En manera tridimensional, si es que se quisiera aclarar, sería como si tuvieras un tubo central y esto se divide en dos partes. En dos partes con boquillas en diferente dirección, ¿no? Acá estaría el centro y la otra iría hacia atrás. Entonces, todo el caudal que hemos calculado viene por esta entrada. Esta es una entrada. Viene y se divide en dos. Lógicamente, son dos partes iguales y salen alrededor de estas dos boquillas. Eso es de manera tridimensional. Entonces, este sería el caudal y cada uno de estos sería el caudal de chorro y el caudal del chorro. Cada chorro es la mitad del caudal original, ¿no? Entonces el caudal de chorro es el caudal sobre 2. O sea, sería 8.928 entre 2. 4.46 por 10 a la menos 3 pies cúbicos por segundos. ¿Ok? Tenemos ahí ya el caudal de cada chorro. Ahora lo que vamos a hacer es poder analizar cuál es la velocidad con la que sale cada chorro. ¿Ya? ¿Cuál será la velocidad? Entonces vamos a poner algo muy importante aquí. Velocidad del chorro. En este caso, mi velocidad del chorro vendría a ser caudal del chorro igual a velocidad del chorro por el área del chorro. De tal manera que 4.46 por 10 a la menos 3 me salga igual a la velocidad del chorro por el área. En este caso, el área viene dado por un área circular con diámetro 1/4 de pulgada.
Entonces el área vendría a ser pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. Pero el diámetro está en pulgadas. Entonces nosotros tenemos que dividir entre 12 para tenerlo en pies. O sea, un 48avo de pies. De tal manera que aquí sería un 48avo. Entonces tendríamos con eso la velocidad de cada chorro, ¿no? Sería, a ver, vamos a calcularlo, pi sobre 4 por paréntesis 1 sobre 48 elevado al cuadrado. Y todo esto a dividirlo abajo. Respuesta 4.46, 10 menos 3, 13.08. 13.08 metros por segundo. ¿Ok? Y una vez hecho esto, ya tenemos la velocidad con la que sale en esta zona, ¿no? Justamente esas velocidades es la velocidad con la que sale de este chorro. Justo estas velocidades en color azul. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Una vez visto eso, hay que analizar algo muy importante. Y esto quiero que lo vean como un efecto de acción y reacción. Si el flujo viene por acá, por esta zona, por este brazo, y baja, entonces, ¿hacia dónde se movería toda esta paleta? Básicamente se movería en sentido horario. Igual es con este. Si esta paleta, si este flujo va hacia arriba, toda la paleta gira en sentido horario. Es como los cohetes que hay en la televisión, los cohetes que van al espacio. ¿Qué es lo que hacen? Tienes acá el equipo y ¿qué pasa cuando despegue? Un mucho chorro, o sea, un montón de chorro de fluido sale del cohete hacia abajo. ¿Y qué es lo que provoca? Lo que provoca es que el cohete se impulse hacia arriba. Entonces, esto va hacia abajo y el cohete se impulsa hacia arriba, ¿no? Es un sentido contrario. Es como esto. Este flujo va hacia abajo y, por lo tanto, el movimiento que se puede esperar es en contrario. Contrario a la dirección del flujo. Igual acá. Contrario a la dirección del flujo. Entonces, todo este rociador, técnicamente y por pura lógica, se movería en un sentido horario. En un sentido horario con una cierta velocidad angular. Entonces, debido a que es ese sentido horario, se supone que cada boquilla, esta es una boquilla, esta es otra boquilla, cada boquilla tiene un movimiento con una velocidad lineal debido a esta velocidad de rotación. Entonces, eso se va a llamar velocidad de la boquilla. Velocidad de boquilla. En la velocidad de boquilla vamos a tener que la velocidad de esa boquilla es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. En mi caso yo no conozco la velocidad angular y el radio vendría a ser la distancia que hay de aquí hasta el punto donde se encuentra la boquilla, que en este caso es 6 pulgadas. Entonces podríamos poner 6 sobre 12 debido a que esto se tiene que convertir de pulgadas a pies y nada más. Entonces la velocidad de la boquilla vendría a ser 0.5 W o omega, perdón. Velocidad de la boquilla es igual a 0.5 omega. Este omega, este omega vendría a ser la velocidad con la que gira la boquilla. Básicamente, si nosotros estamos rotando para acá, la velocidad con la que gira toda esta boquilla es hacia, vamos a ponerlo como otro color, es hacia, si no, otro ver, un rojo, es hacia arriba. Esa es la velocidad de la boquilla. Igual acá, ¿no?
la velocidad de la boquilla. Pero para hacerlo más sencillo o fácil, vamos a ponerlo uno a continuación del otro. ¿Cómo? Como si fueran vectores que son vectores de velocidad. Termino en la punta aquí y pongo la velocidad de la boquilla hacia arriba. Velocidad de la boquilla, igual de esta manera para abajo. Velocidad de la boquilla. Donde la velocidad del chorro que hemos puesto antes, que es el azul, una cosa es la velocidad del chorro y otra es la velocidad del chorro. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué razón se hace esto? Básicamente, el volumen de control que estamos eligiendo en este problema es todo lo que está en las líneas punteadas. Todo este volumen de control estamos eligiendo. Pero ese volumen de control tiene algo muy en particular. Ese volumen de control no está quieto, tiene una cierta velocidad, está girando. Entonces, como ese volumen de control está girando, la velocidad del chorro sería una de ellas. Pero yo necesito, para mi formulación, para mi problema, recuerda esto, siempre tener la velocidad del flujo, pero con respecto al volumen de control. Si yo tomara la velocidad que está en azul, la velocidad del chorro solo, básicamente sería una velocidad eh, del flujo. Si yo tomara solamente la velocidad que está en color rojo, solo estaría tomando la velocidad con la que gira el volumen de control en sus extremos. Pero tengo que tomar la velocidad del flujo, pero con respecto al volumen de control. ¿Ya? Ojo, recuerda eso. Tengo que tomar la velocidad del flujo, en este caso son salidas, con respecto al volumen de control. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, recordarán ustedes de repente en dinámica que cuando veías una velocidad, por ejemplo, A con respecto a B, esto siempre era velocidad de A menos velocidad de B. ¿Y esto cómo se leía? La velocidad de A con respecto a B. Y siempre era la resta de uno y el otro. Si yo quisiera, en este caso, calcular la velocidad relativa, vamos a llamarle ahora velocidad relativa, tendría que ser también una resta. Entonces, la velocidad relativa sería la velocidad del chorro, pero con respecto, por eso es menos, respecto al volumen de control, que sería la velocidad de la boquilla. Esto, en este orden, es como debes aplicar las velocidades para volúmenes de control que se encuentran en rotación. ¿Ya? No se usa en las fórmulas la velocidad o del chorro o del giro, se usa la velocidad del flujo con respecto al volumen de control por medio de una resta que se llama velocidad relativa. Es una resta, velocidad de C menos velocidad de B. Son como vectores, velocidad de C menos velocidad de B. Si yo aplico la resta del vector, sería este vector, sumo y resto esto. Por lo tanto, el resultante me queda este vector que es la velocidad relativa. Igual, de la misma manera, para el otro lado, tengo el volumen de control, la velocidad del chorro, menos la velocidad de la boquilla. Por lo tanto, me queda la velocidad relativa, que es la más indicada para trabajar en esto. Esa sí sería la velocidad con respecto al volumen de control. ¿Ya? Hay que tener mucho énfasis en ello. Entonces, ya para terminar, aplicamos la ecuación de la cantidad de movimiento angular. Ecuación de la cantidad de movimiento
angular. O de momento angular también, ¿no? ¿Esta qué me dice? Sumatoria de momentos es igual a la sumatoria de R por flujos másicos, velocidades de salida, con respecto al eje menos sumatoria de R flujos másicos, velocidades en entradas, con respecto al eje. ¿Cuál eje vamos a tratar? Pues el eje centroidal, el eje del medio de todo el aspersor. Todo con respecto a este eje, vamos a llamarle Z, ¿ya? Entonces, todo con respecto a Z, con respecto a Z y con respecto a Z. Ahora me está diciendo determinar el torque de frenado necesario. Torque. ¿A qué se refiere con eso? Se supone que si esto rota en sentido horario, ¿no es cierto? Como aquí ves con la velocidad angular. Pero, si me dice el torque de frenado necesario para evitar que los brazos roten, entonces para evitar que esto rote, tendría que aplicar, lógicamente, una fuerza, o mejor dicho, una carga, que sería el momento de una fuerza, que se llama momento de frenado. Ese momento de frenado impide que todo este volumen de control se mueva. Por eso está en contrario a la velocidad angular. Entonces, en mi ejercicio, el momento de frenado podría estar, bueno, si yo lo veo tridimensionalmente, podría ser en este sentido, ¿no? Este es momento de frenado, ¿no? Como un vector que sale hacia afuera, hacia arriba. Ya. Entonces, ese momento de frenado es el que vamos a utilizar aquí. Momento de frenado. Vamos a poner momento de frenado es igual a ¿qué? A salidas. La pregunta que siempre deben hacerse para esta ecuación es, ¿estas velocidades, velocidad relativa, la que está en verde, generará algún momento alrededor del eje centroidal, del eje Z que tenemos acá? Pues sí, porque tiene un brazo de palanca que es 6 pulgadas. ¿Y cómo genera el momento? El momento positivo. Entonces, esta velocidad de salida sería este, R, R, R mayúscula, 6 pulgadas, por el flujo másico por las velocidades de salida. En mi caso sería la velocidad relativa. Pero por 2, ¿por qué? Porque son una y son otra. Son dos boquillas. Porque son salidas. Menos entrada. En el caso de la entrada, pues no va a generar ningún momento. O sea, el flujo que viene por acá no va a generar ningún momento de torsión respecto a Z. Por lo tanto, no se pone dentro de la ecuación y sería este término igual a 0. ¿Ok? Entonces menos 0. De tal manera que este momento de frenado me queda igual a 2 veces radio, que sería 6 pulgadas, bueno, 6 sobre 12. Flujo másico es el flujo másico de cada boquilla. El caudal de cada boquilla, el caudal de cada, esto es 4.46 por 10 a la menos 3. Entonces, si yo quisiera flujo másico, sería densidad por caudal de ese chorro. Perdón. Entonces, ¿cuál es la densidad del agua en sistema inglés? 1.94 slug por cada pie cúbico. De tal manera que esto queda 1.94 por 4.46 por 10 elevado a la menos 3. Y la velocidad relativa, que sería la velocidad de C menos velocidad de B. Velocidad de C 13.08 menos velocidad de C 0.5 W. Vamos a reducir todo esto, que sería 2
por 6 entre 12, bueno, sería 1 por 1.94 por 4.46 por 10 elevado a la menos 3. Me vendría aquí 8.6524 por 10 a la menos 3 por 13.08 menos 0.5 W. Entonces, ahí me queda la ecuación para el momento de frenado. Entonces, ahora sí podemos resolver las incógnitas que tenemos desde el principio. ¿Cuáles son? Letra A. Calcular el torque de frenado necesario para evitar que los brazos roten. Entonces, me pide calcular cuál es ese torque de frenado para evitar que los brazos roten. Entonces, en la letra A me está diciendo que si los brazos no rotan, la velocidad angular sea cero. Entonces, si la velocidad angular es cero, reemplazando m de frenado queda igual a 8.6524 por 10 a la menos 3 por 13.08 menos 0. Entonces, ahí tendrías el torque de frenado. Que sería 0.11. 11, estamos en el sistema inglés. Libras o libras fuerza pie. Entonces ahí tendríamos el torque de frenado. Para la letra B me dice el problema. Calcular la velocidad de rotación en revoluciones por minuto si no existe el torque de frenado. Si no existe el torque de frenado, entonces m de frenado es 0. Entonces, reemplazando mi fórmula sería 0 igual a 8.6524 por 10 elevado a la menos 3 por 13.08 menos 0.5 W. De tal manera que me sale 13.08 igual a 0.5 W, de donde W o velocidad angular me va a salir eso. 26.16 radianes por segundos. Y por último me piden RPM, donde pongo 2 pi radianes, es una revolución, y 60 segundos es un minuto. De tal manera que mi velocidad angular me va a salir eso. 249.8 revoluciones por minuto. Respuesta. Entonces ya tenemos dos respuestas de nuestro ejercicio. Para interpretar más rápidamente, en la letra A me dice el torque frenado para evitar que los brazos roten. O sea, este sería el torque adecuado que deberíamos aplicar para que la velocidad angular sea cero. Y si la velocidad angular es cero, mira cómo funciona esto. Si la velocidad angular es cero, la velocidad de B es cero, de la boquilla. Y si la velocidad de la boquilla es cero, la velocidad de la relativa se hace más grande. Entonces, cuando no hay rotación, simplemente la velocidad relativa se hace bien grande. Por eso es que simplemente vas a necesitar mucho más torque para detener el cambio en la cantidad de movimiento angular. Este básicamente sería el torque más grande que debes aplicar para que no haya giro. Y una vez hecho eso, simplemente es N. Sin embargo, acá no podemos hablar de repente si esto genera potencia. Recuerda que la potencia es igual a torque por velocidad angular. Si el torque es el más alto posible, es el torque máximo, pero la velocidad es cero, técnicamente la potencia es cero y esto no produce energía. ¿Ya? Y en el caso contrario, si el torque de frenado es si el torque de frenado es cero, entonces hace de que la velocidad angular se dispare. Entonces,
vendría a ser esta velocidad que hemos calculado la velocidad más alta que podría tener este, este ruedo. Ok, entonces con estas aclaraciones tenemos este ejercicio.